Muchas gracias por los que están conmigo en este día. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están haciendo ahora? ¿Están bien? Si tienen la Biblia con ustedes o el teléfono, pueden abrir en el libro capítulo 24 de Mateo. Estaremos hablando en la serie sobre los tiempos finales. Amo hablar sobre los tiempos finales. Yo amo hablar sobre los tiempos finales. Soy un fanático de la Biblia y me gusta hablar sobre el libro de Mateo 24 en este día, pero lo que vamos a hacer, abriremos con una pregunta algo rápida. Vamos a empezar temprano. Cuántos de ustedes tienen el privilegio de ver a sus hijos crecer en el Evangelio? Yo sé por tener una conversación que algunos de nosotros no hemos podido tener esa oportunidad, pero eso ha cambiado. Nosotros hemos tenido el privilegio de ver a nuestros hijos creciendo. Yo tengo 4 hijas. Recuerdo que el segundo cumpleaños de una de mis hijas, yo estaba en el hospital, en el cuarto, y entonces estoy presenciando el nacimiento de mi hija, y en este monitor estaban todos los cuartos del hospital y podías ver en las pantallas las indicaciones si ellos tenían dolores o no. Entonces, tienes este monitor con todos estos cuartos. Entonces, cuando yo llego con mi esposa ahí y estoy en estas habitaciones, podemos darnos cuenta bien rápido que cuando el monitor empieza a subir y más constantemente, tú sabes que cualquier persona que está en esa habitación, que alguien está en esa habitación que está a punto de dar a luz, pero tienes otros cuartos donde hay una línea chiquitita y entonces dices, oh, qué bueno, pero tú estás ahí por horas y muchas veces dices, oh, esa persona ha estado aquí 24 horas y te sientes mal por esa persona o quieres llevarle galletas y ves a personas llevando flores o cómo en el mundo puede pasar esto. Entonces empiezas a ver esto y te empiezas a tener imaginaciones de este niño y experimentas eso. Como ser humano a veces te empiezas a sentir celoso porque ves a alguien salir de eso y ya pasó. Y entonces este, después de 3 horas es algo entretenido y mi esposa estaba en dolor, pero esto es la razón por la cual quiero darte este ejemplo, porque en este pasaje Jesús usa una ilustración de dolores. Entonces, en esta ilustración donde Jesús explica esta ilustración sobre los dolores, sobre lo que pasó, y empieza eventualmente a llegar a un lugar donde rápidamente entra ese lugar o esa etapa de dolor. Entonces, esto será usado como una ilustración de los tiempos finales. Vamos a hablar en el capítulo 24 de Mateo. Hay 3 preguntas donde el pastor Lee nos hizo descansar la semana pasada, donde él viene a sus discípulos y les pregunta 3 preguntas. Les preguntas, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a suceder el tiempo final? ¿Cuáles serían las señales y el final de los tiempos, de la edad de los tiempos? ¿Cuál es la señal de los tiempos finales? Esto va a pasar, esto va a empezar cuando Jesús venga. Pero él pregunta estas 3 preguntas. Jesús, en su propio sermón sobre su propia venida y sobre su plan sobre la segunda venida. Hay muchos pasajes en la Escritura. Esa es la palabra de Dios, Jesús hablando sobre los tiempos finales. Tenemos que mantenernos y aferrarnos a estos pasajes. La llamada para esta semana es simple. En Mateo capítulo 24 podemos ver qué tan fácil y cómo nos ayuda a poder leer este pasaje. Entonces leeremos el contexto, vamos a ver las señales de los tiempos finales. El pastor Lee va a hablar más de eso en las próximas semanas. Quiero hacerles la pregunta siguiente: ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Entonces, bien rápido, quiero traer unos contextos sobre lo que va a pasar aquí. Este pasaje en el capítulo 24 y lo que está pasando aquí
Jesús está hablando de la segunda venida, pero hay muchas cosas aquí que necesitamos entender por qué los discípulos estaban preguntando eso. Jesús vive 33 años de su vida y él sabe eso, él sabe que va a morir. Está 33 años sobre este mundo y está a punto de morir. En el capítulo 23, Jesús pronuncia su juicio final sobre Israel, su juicio sobre Israel. Entonces, lo que está pasando por la mente de los discípulos en ese tiempo, si miramos al tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento, está profetizado que esto iba a pasar en una unidad. Entonces pensaron, cuando Jesús empieza a hacer estas cosas, está dirigiendo a Jesús a establecer su reino. Los discípulos, todo el tiempo que gastaron con Jesús, este es su último estado de esperanza. Ellos están emocionados porque piensan de que Jesús está a punto de tomar el mundo entero. Durante la jornada de los discípulos, ellos han tenido esta mente y están ansiosos por ver a Jesús tomar el mundo entero o tomar el liderazgo del mundo entero. Están esperando que Jesús diga, vámonos, y todo se va a volver una conquista. Los ángeles van a venir, los discípulos van a ser los número unos, los líderes número uno de este reinado. Eso es lo que ellos tienen en mente. Entonces, pero las profecías del Antiguo Testamento no reconocían estas cosas que iban a suceder. Entonces, pero Jesús venía a predicar esperanza, gracia, a pagar por nuestros pecados. Pero la segunda vez que Él venga, sabemos qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Él? Él va a venir a juzgar. Entonces ellos se perdieron un periodo, un lapso de lo que Él había profetizado. En el libro de Isaías, Isaías ni siquiera pudo ver ese lapso, ese periodo donde ellos les podía decir a ellos, oh, esto está claro, pero ellos no reconocían que Jesús se iba a ir y volver a venir. Ellos saben que están listos para ir con Él y piensan que van a tomar Roma. Y entonces Él les dice, van a haber cosas que van a suceder en el futuro. Jesús les empieza a hablar sobre ese lapso, ese periodo de tiempo que va a suceder después. Pero muchas de las cosas en Mateo capítulo 24 hay intensidad de lo que va a pasar, de lo que vamos a esperar en los días que vienen. ¿Hace sentido? Entonces ellos le van a preguntar, ¿cuándo va a ser estas cosas? Y ellos le están preguntando porque ellos quieren escuchar a Jesús decir, vamos, hagamos esto. Entonces, pero la primera vez que Él viene, Él va a predicar, ¿qué es lo que va a pasar en este lapso de espera? De lo que esperamos como iglesia en este lapso de tiempo. Todo lo que vamos a hablar está para el futuro, cosas que van a suceder. Mateo capítulo 24. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque hay muchas cosas que en los tiempos finales pueden hacerte retraer. Podemos argumentar sobre muchas culturas que han sido creadas, religiones que han sido creadas para retractar a las personas, para retirar a las personas. En los días finales, dice Jesús, habría muchas cosas que te retirarían o te apartarían de la verdad. Muchas veces pensamos que en el pasado hay muchas cosas que engañaron a la iglesia, en el pasado nada más, pero también en el futuro verán también falsas enseñanzas, falsos testigos, personas diciendo diciendo que Jesús dijo que lo visitó en la iglesia. Tenemos que tener cuidado sobre estas enseñanzas. La palabra del Señor dice, recuerda mi palabra. Tengamos mucho cuidado sobre estas cosas. Entonces, en este pasaje, la palabra dice que habrán muchas personas como esta, personas que dicen que han visto a Dios, que han escuchado a Dios. Hay un factor también, hay una forma simple en la que Jesús dice esto. Esto es lo que Jesús dice. Cuando las personas preguntan,
Cuando las personas preguntan sobre la venida de Jesús, yo digo, si Jesús viene silenciosamente, no es Jesús, porque Él dice que cuando venga la segunda vez, Él dice que su gloria se va a abrir, el cielo se va a abrir. Nadie se va a poder confundir en el sentido sabiendo que es Él. Él no vendrá en secreto. Iglesia, vayamos a la Escritura, pongamos al lado y reconocemos que cuando Jesús venga la segunda vez, no va a haber persona que no lo reconozca. Él va a venir en su trono, en gloria. Esto es importante. Entonces, si Cristo viene en secreto la segunda vez, sabremos que no es Él, no es Él. No seamos engañados. Él viene en poder y gloria. Satanás no quiere otra cosa más que nosotros creer en una mentira. Leamos su palabra. Leamos su palabra. Satanás ama el factor de no saber lo que la palabra del Señor nos quiere dejar saber. Satanás no quiere que nosotros sepamos la diferencia entre lo que Dios dice y las falsas enseñanzas. Yo siempre le he dicho esto a la iglesia. Si nosotros no sabemos la palabra de Dios, somos vulnerables. En los días postreros habrá muchas personas que tomen las cosas de Dios, moralidad, el comportamiento, y lo van a mezclar con las mentiras del diablo y lo van a presentar a ti. Cosas que suenan como de Dios, pero no son de Dios. ¿Cómo vamos, iglesia, cómo vamos a hacer esto si no estamos anclados en la palabra del Señor, si no sabemos la diferencia? En el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y no solamente que habrán falsas teologías, sino que habrán falsos cristos, personas que reclaman ser ellos el Cristo. No solamente está diciendo que hay personas que van a ser llamados líderes, personas que dicen, oh, yo sé cuándo el fin del mundo va a suceder. No está hablando de las personas obviamente raras. La palabra del Señor dice que hay muchos que van a ser dirigidos a la perdición. Hay muchos ministros que escuchamos en la palabra. Muchos de ellos personas van a dirigir en falsedad. Es un factor muy grande. Aún en los círculos en los que nos asociamos, aquí hay algunas de las cosas en las que tenemos que tener cuidado mientras pensamos en estos. Personas como esto. Oh, Dios me dijo esto. Tengamos cuidado. O aquí hay otra. Escuché de Dios que Él me dijo esto. Cuidado. ¿Cómo sabemos si es de Dios si no estamos anclados en la palabra de Dios? Cuidado con estas cosas, cuidado con no tornarnos en estas cosas y rechazar lo que Dios dice. O un doctor dijo eso, un profeta dijo eso. Cuidado. Esto es lo que 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, concerniente sobre las cosas que vienen en el nombre de Jesús, no seamos rápidos para ser removidos o movidos por palabra o algún espíritu, sabiendo que el día del Señor ha venido. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está dándole una advertencia a las personas. El Señor dice, no sean engañados por personas que están alrededor, porque ¿cuántos de nosotros leemos un libro que no es de la palabra y lo adherimos a la palabra? ¿Me están siguiendo? Entonces, aquí es lo que Dios dice, pero no creo que es suficiente para mí. Esto es lo que Él dice, entonces voy a hacer, tengamos cuidado, no hagamos eso. Es una pie adelante para el enemigo. Hay un consejo práctico. Encontremos más comentarios que más que revelaciones.
encontremos libros que nos ayudan a comprender el contexto y el significado de la palabra de Dios, en vez de buscar libros que dicen, oh, yo puedo adherirle esto a la palabra de Dios, yo puedo profetizar esto sobre la palabra de Dios. Hay muchos sistemas, hay mucha teología allá afuera que no sabemos si es bíblica o no, pero suena bien, nos hace sentir bien. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, voy a ser realista, cuántas veces hemos tomado eh, una teoría política o una teología teórica y la mezclamos con la palabra del Señor, sobre lo que la palabra del Señor dice? Tengamos cuidado, no se trata de la política, del pastor, del liderazgo, no está en esas cosas. Escucha, iglesia, cualquier cosa que yo diga, lo que el pastor Lee diga, cuando nosotros preparamos estas series, si hay algo pasa en estas series, es esto. Cualquier cosa que te digo, yo oro que tú puedas regresar a la palabra de Dios. Ok, este es mi pastor, pero quiero darme cuenta de que esta palabra está bien dicha, que esta palabra es lo que la palabra del Señor dice. Ok, puede venir a mí, preguntarme algo, desafiarme, está bien, pero cualquier cosa que es presentada a ti, aun cuando es del pastor, confía en lo que Jesús dice. Este es mi miedo. Esto es lo que me da miedo. La palabra del Señor dice que muchos van a ser engañados. En los últimos tiempos dice la palabra del Señor que muchos serán engañados. ¿Quiénes son los muchos? ¿Cómo en el mundo cómo en el mundo vamos a poder no ser parte de los muchos si no estamos en la palabra? Ayúdame, Señor, en los últimos tiempos, en los tiempos que vienen adelante. El versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Cuántos de ustedes sienten este pasaje cuando emprendemos las noticias y miramos las guerras que están aconteciendo, personas que están construyendo un ejército? Sean honestos, ¿cuántos de ustedes miran esto y no sienten un poco de miedo? ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Parece que estas cosas se están construyendo, no sabemos qué es, pero miramos esto en la Escritura. Cuando miramos esto, ¿cuántas veces no nos asustamos cuando vemos algo y escuchamos a alguien que dice, Jesús viene pronto, mira lo que está pasando, miramos las señales? Pero esto es lo que quiero que sepan, esto nada más es principio de dolores. Esto nada más son dolores de parto. Ok, escúchenme visualmente. Todas las palabras que tuvimos en el pasado fueron palabras terríficas, pero Jesús dice en los días próximos habrán cosas que no habrán visto hasta el día que venga. Pensamos que las guerras y las falsas enseñanzas y las hambres son parte del día final. Eso es bíblico. Y en los días que vienen se va a poner más rampante. Es importante, pero esta es la realidad de lo que los tiempos finales van a aparecer. Está esta ilustración, así como sabemos, vemos las guerras, se están poniéndose peores. Y vamos a hablar la próxima semana del anticristo. Él se va a ver bien, va a sonar bien, pero no se alarmen, no se alarmen. Esto es lo que la palabra del Señor de Dios dice, no estemos alarmados. Yo sé que Jesús dice, yo sé que va a pasar, tenemos esperanza, pero estas cosas van a ayudarnos. Versículo 7 dice, pero las naciones se levantarán contra las naciones, reino contra reinos, y habrán hambres, terremotos en varios lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuántas veces no hemos estado en la cocina y decimos, Jesús viene? Por esto es que la gente lo dice, porque vemos en su palabra que hay cosas que van a suceder. ¿Hemos tenido terremotos anteriormente? Sí, claro. ¿No es lo que va a pasar más adelante? ¿Se puede comparar con lo que ha pasado? No. Mujeres, cuando hay algo parecido al dolor de parto,
antes de que suceda el parto de por sí. No, es algo periódico, es algo que se construye poco a poco hasta que sucede. Entonces Jesús empieza a preguntarle estas preguntas porque él responde estas preguntas diciendo, va a suceder en el futuro. Los discípulos dicen, lo queremos ahora. Pero Jesús les dice a sus discípulos, en los próximos días o en los días finales va a ser peor. Oh, sí, el Señor va a tener victoria sobre los oprimidos. El Señor va a conquistar estas cosas. Oh, tenemos una vida terrífica porque nadie nos ha dado esta vida antes de que tú vinieras. Pero en segundo pensamiento, Jesús les dice, miren hacia adelante, porque cuando yo regrese, antes de que yo regrese, estas cosas van a suceder. Entonces, ¿qué hacemos qué hacemos con este pasaje? Cuando vemos las especificaciones de los tiempos finales, de lo que el gobierno va a hacer, podemos hablar de mucho de estas cosas, pero estableciendo la fundición de lo que va a suceder, sabemos de que la venida de Cristo va a venir también con un gran principio de dolores como de parto. Pero cualquiera que predique algo diferente no es bíblico. ¿Qué hacemos con eso? No estoy el tipo de persona que nada más se quiere decir, oh, buena suerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta realidad? Jesús dice, en los días finales va a ser difícil. ¿Hambre? ¿Guerras? ¿Falsas enseñanzas? Eso es terrible. Entonces, nada más quiero hablar de esto. Si tienen papel y lápiz, el pastor John va a venir ahora. Esto es lo que necesitamos hacer. Confiemos en la autoridad de Cristo. Confiemos en la autoridad. Entendamos lo que el texto dice, que en los días que vienen va a suceder la destrucción de Jerusalén. Esto va a suceder, la profecía va a pasar. Estas son cosas que vamos a identificar. Lo que sabemos de esto es que cualquier cosa que este mundo está pasando, solamente eso, tomemos eso, confiemos en la autoridad de Cristo. Este mundo está pasando, pero mi palabra, dice Jesús, es eterna. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una elección ahora mismo. ¿Qué es lo que establecemos en el mundo y qué es lo que establecemos en la palabra de Dios? El Señor dice, yo estoy aquí y mi verdad va a permanecer, estas cosas van a permanecer. ¿En dónde ponemos nuestra esperanza? Si estamos construyendo en el mundo, el Señor nos pregunta, ¿por qué estamos construyendo sobre algo que va a ser destruido? Muchos de nosotros no confiamos en esto, tenemos ese pensamiento pensando que este mundo va a ser eterno y que Dios nada más es algo pasajero. Dios dice, mi mundo es eterno, el mundo es pasajero. Mientras miramos lo que está pasando en las noticias, en el gobierno, ¿tenemos miedo o confiamos? ¿Nosotros confiamos o tenemos miedo? Estamos en este punto de nuestra vida. Llevemos nuestros temores a Dios. Esto es lo que necesitamos hacer en los días posteriores cuando esto pase. Perseverancia y confianza en Dios. La palabra del Señor dice que enfrentaremos tribulaciones, pero Cristo está con nosotros. Cristo usa el sufrimiento, usa los juicios para salvar a las personas. Mientras tenía esta conversación con otras personas, si la iglesia es perseguida, la iglesia de Cristo es terrible. Yo amo que la iglesia pueda adorar a Dios libremente, que pueda tener cenas, pero muchos podemos argumentar que eso es patético, que en una persecución pues nos podemos hacer la pregunta y decir, ¿realmente creemos esto? En los días que vienen vamos a ser perseguidos, pero reconozcamos algo, que también las tribulaciones traen salvación a las personas. En medio de esa persecución podemos proclamar el reino de Dios. Cuando el mundo dice, este hombre es nuestra esperanza, nosotros decimos, no, Jesús es nuestra esperanza. Cuando el mundo dice, estos políticos, este sistema es nuestra esperanza, no, nosotros decimos, Jesús es nuestra esperanza y necesitamos conocerlo. Esta semana un hombre dio su vida a Jesús
Y entonces, ¿en dónde estaba su esperanza? Estaba en el mundo, su esperanza estaba en el alcohol, en las mujeres, en el mundo. Y entonces yo lo introduje a Jesús, le introduje a la eterna realidad de Jesús y él corrió hacia él. Olvidamos como una iglesia, como esto es lo que hemos sido llamados a vivir. El mundo lo necesita. Probablemente vamos a ser perseguidos a través de tribulaciones en los días posteriores que van a venir, pero podemos regocijarnos en esas cosas también. Yo no sé de ustedes, pero ¿cuántos de ustedes en esta habitación están bien o no les importa si Jesús viene en este día? A mí no me importa realmente, pero ¿y si no viene, estamos listos? Tenemos una misión que Dios nos quiere llevar, que quiere Dios que llevemos a cabo. Jesús, Jesús vino, vino la primera vez a estar en un pesebre, pero sabemos que la segunda vez Él va a venir en las nubes. Vino para estar en un pesebre calladamente, solo en el pesebre. El Rey de Reyes viene en las nubes próximamente y sabemos y anhelamos eso, porque sabemos que va a ser maravilloso y queremos estar velando constantemente. Queremos mantener nuestros ojos en Jesús urgentemente, estar trabajando en lo que Él nos ha llamado a trabajar. Queremos compartir su reino, hablar de lo que Él nos llamó a hablar en medio de las tribulaciones, de los juicios. Que vamos a mantener nuestros ojos en la misión, seguir construyendo su reino, seguir construyendo su palabra. Y cuando pensamos en lo que va a pasar mañana, decimos, no importa lo que vaya a suceder mañana, Él va a volver a venir. Estoy enfermo, pero Él va a venir otra vez. Perdí mi trabajo, pero Él va a venir otra vez. Él está en un lugar que nadie puede tocar. No hay anticristo ni mundo que puede tocar el mundo de mi Cristo. Él está guardado y sellado y Él nos ha prometido volver otra vez. Ayúdenme otra vez. ¿Qué es lo que pasa, mujeres, cuando los dolores de parto suben? Yo creo que cuando tuve mi segundo niño, mi esposa me dijo, apártate un poco de mí. Pero se construye y llega hacia un punto que se convierte en un cansancio. Muchachos, ¿qué es lo que pasa después? Vida. Déjame decirlo otra vez, ¿qué es lo que pasa después de este dolor? Cuando el dolor más grande se desarrolla y se libera. La vida es liberada y valió la pena el dolor. Cada dolor valió la pena porque la vida fue liberada. Entonces Jesús dice, hay cosas que van a pasar antes. Y entonces vale la pena. Jesús dice, vale la pena el gozo, la esperanza, todo el dolor que se va a ir, las lágrimas que se van a ir, vale la pena. Seamos misioneros hasta que ese día venga. Olvidémonos del dolor, porque nosotros estamos con la persona que amamos. Entonces, iglesias, esto es lo que quiero hacer en realidad. Yo quiero adorar. ¿Podemos imaginarnos cuál sería el futuro sin Jesús? Pongamos nosotros ahí.